Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este ciclo de conferencias que va a dar don Eloy Álvarez Pelegrí y que, bueno, pues que tiene a bien, de manera desinteresada, pues ilustrarnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera conferencia, es como pone en la pantalla, se llama Análisis y reflexiones sobre los suministros de materias primas y combustible para la transición energética. Don Eloy, creo que muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, pues y voy a hacer un resumen de su currículum, porque si no aquí podemos estar mucho tiempo, porque es muy extenso, evidentemente. Es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica, además de licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Y también obtuvo un diploma en Business Studies en la London School Economics. Como ya veis, no solamente ha hecho temas técnicos, sino también, obviamente, temas económicos, ¿no? Ha tenido muchos cargos, puestos, o como queramos llamarles, tanto profesionales como también académicos, pero cabe destacar que es, pues eso, es miembro de la... de número se llama, si no recuerdo mal. Sí, académico de número de la Academia de Ingeniería de España desde el año 2012, además de actualmente profesor de honor en esta universidad. Bueno, la idea es que además de oír a don Eloy, es que luego al final de su intervención, si tenéis alguna pregunta, pues tendremos ese turno de preguntas. Deciros que el 8 de febrero será la próxima conferencia que se llamará Materias Primas y Metales para los Vehículos Eléctricos. Deciros que será igual en esta Escuela de Minas a la misma hora, pero el aula no puede ser esta porque está ocupada por un evento y de momento lo hemos puesto en el aula 3, que es en el edificio M2. Están puestos en los carteles, pero que enviaremos un comunicado para que se puedan enterar lo que evidentemente no hayan podido asistir hoy aquí. ¿De acuerdo? Pues sin más, os dejo a don Eloy para que pueda dar su conferencia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, por la amable presentación. Gracias a todos los asistentes, entre ellos antiguos compañeros, amigos y conocidos, y también alumnos de esta escuela. Bueno, para mí realmente es un honor y una responsabilidad el dar estas charlas como profesora de honores, ¿no? Donde he sido profesor asociado durante varios años y, por tanto, una escuela, junto con la de Oviedo, a la que le tengo pues, particular cariño. Y, por tanto, pues espero que lo que he planteado aquí en esta charla o conferencia pues sea de interés. Bueno, tengo que empezar diciendo que creo que para la minería, la metalurgia y para la cadena de valor digamos, más relacionada con la profesión de minas, creo que es un momento de cierto renacimiento, revival de ciertos temas, ¿no? Porque realmente en el tema de la transición energética estamos en una situación donde fundamentalmente en Europa se está tratando de estar al tanto y de seguir la línea de desarrollo de las energías renovables y de los vehículos eléctricos fundamentalmente. Y la Comisión se ha dado cuenta de que para evitar dependencias o nuevas dependencias críticas, pasar de una dependencia a lo mejor del carbón a una dependencia del petróleo o del gas, pues es muy importante estar en la cadena de valor o en la cadena de suministro de las materias, de los minerales y metales que son necesarios para la transición. Bueno, el esquema que tengo para la charla de hoy es el que veis aquí, es transiciones energéticas, me referiré brevemente a ellas para no emplear mucho tiempo. Luego quería hablar de las materias primas minerales para la transición energética y luego un tercer apartado donde trataré de poner de relieve que no solo son necesarias, sino que va a aumentar la demanda de un gran número de materiales, de minerales y metales. Haré una referencia a España con algunos datos, algunos de un estudio que estamos coordinando y que está en curso y que luego mencionaré.
Y hay un apartado que para mí es muy importante, que es el de enfoques y estrategias para asegurar los suministros. En los que estéis más al tanto de cómo se mueven estos temas de la transición y los temas de minerales y de metales, realmente conoceréis que el Ministerio ha aprobado recientemente, el Consejo de Ministros, y se ha aprobado una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Al hilo de esto, yo me referiré, si no me da tiempo en la clase de hoy, lo haré en la siguiente, porque creo que merece la pena detenerse, y haré algunas referencias a casos que he mirado de Estados Unidos y Alemania fundamentalmente, y por supuesto la Comisión Europea. Y terminaré con unas referencias finales. Bueno, para empezar con el tema del título de la conferencia, dado que esto está encuadrado, está curso de clases ad honorem dentro de la cátedra y del departamento que dirige Carlos López Jimeno, pues también hablaremos de combustibles. Y hay una clase dedicada expresamente al gas, otra a los gases renovables, y por tanto, con el fin de concentrar un poco las ideas y los temas y los análisis en las materias primas minerales hoy, me referiré al gas en una clase específica más adelante. Por tanto, no significa que el gas no tenga importancia, lo tendrá, lo tiene. Yo profesionalmente he vivido mucha actividad en el tema del gas y el desarrollo del gas en España durante varios años, pero realmente creo que es mejor tratarlo aparte. Pero para no defraudar con el contenido del título, pues hago esta mención o esta nota previa. En el tema de transiciones energéticas, realmente hay un espléndido libro de Backrack Smil, que es un profesor canadiense que ha publicado numerosos libros, todos ellos en mi opinión interesantísimos, y uno de ellos es sobre Energy Transitions, ¿no? Entonces, analiza las transiciones energéticas desde el 1800, los comienzos de la revolución industrial, etcétera, y va viendo, define las transiciones energéticas como el cambio en la estructura de energías primarias, fundamentalmente, léase carbón, gas, etcétera, a lo largo del tiempo. Y analiza esto con cierta amplitud. Yo no pongo una transparencia para no emplear tiempo en esto. El año pasado me detuve quizás en exceso, pero lo que quería mostrar es que hay un análisis de las transiciones energéticas, entendiendo por ello el cambio en la estructura primaria que de forma gradual, pero termina siendo permanente, se transforman, se modifican en su estructura, y la conclusión a la que llega es que llevan tiempo, que la unidad de medida más bien son décadas más que años, y que hay una serie de factores que históricamente pues eran los costes, la incorporación de nuevas tecnologías como la máquina de vapor, etc. Lo que quería resaltar con esto es que ahora tenemos una transición energética que es distinta en el sentido de que viene determinada por unos objetivos políticos y regulatorios o normativos, léase los objetivos de la disminución de emisiones que se traducen por la Comisión en un incremento de renovables, y hay una senda de crecimiento que políticamente y regulatoriamente se ha definido como más renovables, e incorporación de la electrificación en la sociedad. Hay todo un debate sobre cómo descarbonizar o disminuir las emisiones de CO2 de otros sectores más difícil, que no son tan fáciles de descarbonizar, pero a lo que voy es que esta transición de ahora tiene objetivos, tiene metas y tiene un periodo de tiempo, mientras que las transiciones que hemos tenido hasta ahora respondían a otros componentes y no tenían la misma naturaleza. Y además, aquí tenemos unas transiciones que apuestan decididamente, regulatoriamente, normativamente y técnica y políticamente por determinados tipos de energías. Europa, en ese sentido, es muy importante. De hecho, hay una ley de cambio climático europea que habla de que Europa debe de ser neutral en CO2 en el 2050. Por tanto, esto también me sirve de marco para decir que los datos y los cogidos de diferentes informes que iré exponiendo en la charla, pues realmente tiene un horizonte temporal de un decenio y luego hasta mediados de siglo. En España, como consecuencia de esta normativa comunitaria, de este marco comunitario de reducción de emisiones y de incorporación de renovables y mejora de eficiencia, eso se traduce en los planes nacionales integrados de energía y clima, que tienen un periodo de 10 años, 21-30,
y al que me referiré ahora porque he hecho algunos números respecto a las implicaciones de demanda de minerales, de algunos minerales. Tenemos también una estrategia 2050, es decir, que tenemos dos marcos definidos, aunque estos objetivos algunos no son vinculantes, pero no cabe duda que dan una guía muy clara. Y tenemos una ley de cambio climático en España, que ya tiene, yo creo, casi 2 años, y que establece una serie de requisitos, no solo para la generación eléctrica, sino también para el transporte, por ejemplo. Conviene hacer un apunte y diferenciar entre lo que son escenarios y estrategias. Hay una clase al final de este ciclo, digamos, que hablando con Carlos, pues hemos pensado que era bueno dedicarla solo a hablar de escenarios y estrategias, porque hay una concepción del escenario en los que ya somos de cierta edad, pues que originalmente el mayor, digamos, inductor o creador de los escenarios yo creo que fue la compañía Shell, donde mediante una serie de tendencias macroeconómicas, de población, geográficas, geopolíticas, iba determinando qué tipos de estructura económica y energética podrían tener y con eso hacía diferentes posibilidades. Cuando uno lee los informes, que son todos interesantísimos y muy fundados, de la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, pues y en esa clase profundizaremos en ello, lo que se ve es que los escenarios, más que escenarios, son qué habría que hacer para conseguir que la temperatura no suba más de 1,5 grados, o qué habría que hacer para conseguir una penetración de renovables del 30, del 50, etcétera. Más bien es crear unas condiciones de contorno para ver qué es qué ruta o qué camino habría que seguir. Y en la charla de hoy combinaremos en parte lo que son escenarios con, digamos, estrategias. Bueno, esto, lógicamente, con tanta letra, no voy a entrar en ello porque además no es objeto fundamental de la charla de hoy, pero esto ha sacado de un informe interesantísimo que actualizando esta clase he encontrado de DERA, que es una agencia alemana de materias críticas minerales, y de Fraunhofer Institute, que le encarga un estudio, y hace un estudio de los minerales y metales necesarios para las nuevas tecnologías. Y en la descarbonización no considera solamente las energías renovables, sino otras también. Quiero decir que el ámbito de la demanda y del papel de los minerales y metales a futuro en nuestra economía será mayor que el que me voy a referir en la charla de hoy, que fundamentalmente va a estar basado en energías renovables, eólica y fotovoltaica, y también en almacenamiento. Bien, lo que está claro es que en este proceso de, yo creo, mal llamado descarbonización, pero ya hemos asumido la palabra, ¿no?, de disminución de emisiones de CO2, es tal el reto que todos los sectores tienen que disminuir. Y el sector que aparentemente lo tiene relativamente más fácil es el eléctrico, por la penetración de renovables y por la búsqueda de una energía casi cero en emisiones, ¿no?, donde también el nuclear juega un papel y yo creo que debe seguir jugando. En este gráfico lo que básicamente se ve, hay una línea azul que cae más rápidamente, tiene una pendiente mayor, un gradiente mayor, y lo que trata de reflejar es que la energía eléctrica, el power, realmente cae, las disminuciones de ese sector caen más rápidamente que otros, mientras que otros se resisten o tienen una tendencia más baja. De ahí que también muchas de las cosas que veremos hoy se centren en el tema de la generación eléctrica. En España hablaba del PENIEC y pongo este cuadro aquí que está sacado del documento oficial ya aprobado por el Consejo de Ministros, donde se ven los objetivos al 2030. Básicamente, en eólica prácticamente se duplica en 10 años, pasamos de 28 gigavatios, 28.033 megavatios, 28 megavatios a 50, y en la fotovoltaica de casi 10, ahora estamos en 11 y pico, luego lo veremos, a 40. Es decir, que son crecimientos muy fuertes. Esto es lo que se pretende, es crecer básicamente a una tasa en términos de megavatios año de 2,5 o 3,5 megavatios año, 2.500, perdón, 2,5, 3,5 gigavatios año, 2.500, 3.500. Pensemos que una central nuclear de gran potencia tiene 1.000 megavatios y por tanto es como poner 2 centrales nucleares y media o 3 centrales al año nuevas, además con generación dispersa o podríamos decir distribuida. Hay una estrategia que mencioné al 2050,
donde ya los números a 2050 más que nada se centran en objetivos ambiciosos, casi indicativos, de tener prácticamente emisiones cero de CO2, de tener solo prácticamente que las emisiones se absorban por los sumideros naturales, etcétera. Pero, bueno, pues habla de una electrificación de la flota de transporte muy fuerte, de una energía renovable 100%, etcétera. Aquí hay una combinación, más que de estrategias, quizás de deseos. Pero no cabe duda que tenemos una senda, como se ve ahí. El gráfico lo que representa es la disminución de emisiones totales de gases de efecto invernadero. Como decía, realmente la mayor parte de los análisis se centran en el tema de qué minerales y metales se van a necesitar para esta transición energética. Este es un gráfico cogido de la Agencia Internacional de la Energía y que está basado en uno de los escenarios. Los escenarios, como comentaba, son el del Sustainable Development escenario o el de 2 grados, que se hay que hacer para que la temperatura media suba a mediados de siglo, a finales de siglo, no más de 2 grados, o 1,5 grados, que todo el mundo ve ahora que es prácticamente inviable, etcétera. Lo que quiero mostrar aquí es que en los diferentes escenarios, abajo tenéis IEA-ETP, que es Energy Technology Perspectives, uno de los escenarios de la agencia, en fin, diferentes escenarios. A medida que hay más ambición para reducir el delta de temperatura, realmente hay que poner más renovables, dado que la senda que hemos trazado, que ha trazado particularmente Europa y en gran parte del mundo, apuesta fundamentalmente por las renovables. Esto va a implicar, según diferentes escenarios, pues que la energía solar y la eólica aumenten mucho. Ahí está el año de referencia de más o menos en el periodo que estamos, 2019 a 2040. Ya se ve también que en función del escenario, veis en las barras verdes, hay una diferencia muy notable, pero esto es a nivel global, mundial, y también interesa resaltar eso cuando hablemos luego de los metales, pues se multiplica por 3, lo mismo que la eólica, lo mismo que las redes eléctricas y los vehículos eléctricos, que pasarían a tener pues 70 millones de vehículos eléctricos, de menos de 2-3 millones en los que estaremos ahora. Probablemente en la próxima clase pues hablaremos con más detalle de todos esos escenarios de vehículos eléctricos. A lo que voy es que vamos a ir fijando los temas de la charla de hoy fundamentalmente en el tema solar, fotovoltaico, eólico, y no vamos a hablar mucho de redes, pero y de vehículos eléctricos hablaremos el próximo día con detalle, aunque me referiré sobre todo al hablar de la cadena de valor, porque creo que es muy ilustrativo lo que puedo decir en la clase de hoy sobre el tema de la cadena de valor relativa al almacenamiento. Bueno, el almacenamiento es uno de los grandes temas de futuro de la transición. Realmente estos estudios, que yo creo que están hechos honestamente y con rigor y con modelos, pues muestran, aquí lo tenéis desde el 2015 hasta el 2050, ya se ve que hay unas barras y hay 3 líneas que divergen mucho, ¿no? A medida sobre todo que aumentan los años, se acercan 30, 40, 50 de este siglo, pues hay una diferencia enorme en los gigavatios instalados en almacenamiento. Y este es uno de los grandes temas, quizás para entrar en debate de si si este almacenamiento estará disponible con tanta energía solar, fotovoltaica y eólica intermitente, o necesitaremos energías de respaldo como la nuclear o el gas. Dicho esto, lo que quiero mostrar aquí es que si los escenarios ya difieren en aquellos elementos que son más acotables, en el tema del almacenamiento hay mayor dispersión en lo que puede ser el volumen a futuro. Bien, pasaré entonces ahora a las materias primas minerales para la transición energética. En este tema yo creo que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que desde el año 2010 Estados Unidos y Europa empiezan a preocuparse por tener un análisis de qué materias se necesitan para esto, para la transición energética, cuando hay además un cambio que desde el punto de vista económico para mí es importantísimo. La inversión es una inversión que dura, pongamos, 1 o 2 años, una fotovoltaica, una eólica, por poner unas cifras de referencia, y lo que vamos a necesitar son minerales y metales
para construir componentes y equipos de un generador eólico o de una planta fotovoltaica. Y eso, en términos económicos, una vez que se instala, se construye, es una inversión. Eso que en economía denominamos es una variable fondo. No es una variable flujo, como puede ser el consumo de gas en una central térmica. Por tanto, hay una cosa que yo creo que quizás no se recalca suficientemente, pero que tendrá luego implicaciones, porque estamos suponiendo que de aquí al 2050 vamos a tener una actividad de inversión continuada que va a sustituir, por ejemplo, en parte a la demanda de gas, que es una variable flujo, respecto a una variable de inversión. Pero es tal el volumen de inversión y el crecimiento que necesitamos que esa variable de inversión va a ser equivalente a una variable de flujo, porque cada año vamos a estar necesitando, en el caso español, los 2.500 megavatios. Ha habido también un avance importante en identificar los elementos, los componentes y los metales necesarios para esos equipos. Y ahí entra una cosa que también yo creo que cada vez está más depurada, y es analizar qué tecnologías hay y qué tecnologías puede haber. Aquí tenéis un ejemplo. Esto está sacado de un documento soporte de la Comisión Europea hecha por el Royal Research Center, donde se ve que aquí estamos en generadores eólicos y hay en la parte superior que pone imanes permanentes, permanent magnets, y es un generador de imanes permanentes. Pero hay un generador también que no tiene imanes permanentes y al final todo va en una góndola, en la nacelle, y hay otros elementos que son el hormigón y la fibra de carbono para las palas, etc. Pero ya solo en esta parte previa al generador, ahora volveré un poco sobre ello con un gráfico para que quede la idea más clara, tenemos como dos alternativas. Una es tener multiplicadores en el generador o no tenerlos. Y si no los tenemos, los imanes permanentes son la solución, o máquinas de corriente inducida con excitatriz, y elementos metálicos como el neodimio y el disprosio, que son tierras raras. De ahí que venga, si hay una tendencia a equipos de mayor potencia instalados en muchos casos en Europa en el mar, vamos a necesitar estas tierras raras, y de ahí que, aunque luego, como veremos, en términos absolutos no son como volumen como el mercado del cobre y ni mucho menos como el del hierro, sí van a ser críticos desde el punto de vista de la necesidad de su suministro. Esto recalca un poco la idea de los generadores eólicos, y lo que hace este estudio de forma muy metódica y sistemática es identificar lo que hay hoy, lo que pueda haber a futuro, hace unas apuestas por dónde pueden ir las tecnologías de generador eólico con imanes permanentes, etcétera, y al final va sacando, como veremos ahora, unos coeficientes específicos de materiales con un rango. Esto que tenéis aquí son las demandas específicas de diferentes metales y componentes según tecnologías. Los DDs Direct Drive, o sea, que son de imanes permanentes, y los otros son Gear Drive, que son con multiplicadores. Se puede llamar la atención, por ejemplo, en el caso de algún material como el disprosio, que tiene unos componentes distintos en función de esto, o del neodimio, donde se ve más claramente que en los imanes permanentes se necesita por megavatio más kilos de material. Normalmente estos coeficientes vienen en toneladas por gigavatio, y en los casos de metales como la plata y otros que son importantes pero que tienen una densidad específica, una intensidad específica menor, pues en toneladas o en kilos por megavatio. Bien, estos rangos yo los he utilizado para hacer unos números para el caso español, de acuerdo con el PNIEC, que veremos luego. Hay de la Comisión numerosos estudios. La Comisión determinó por primera vez una relación de materias críticas, que luego, si no da tiempo en la clase de hoy, lo veremos en la siguiente, que al final son del orden de 40, que determinan base a dos parámetros que luego comentaremos. Y va determinando en cada tecnología de una forma muy ilustrativa, como esta figura, pues los minerales que considera que son críticos en un generador eólico, de aquellos que, siendo metales, también son necesarios, pero considera que no tienen ese grado de criticidad o de riesgo
tan elevado como pueden tener otros. Los rojos son los que están, digamos, que tienen mayor riesgo por una serie de motivos, pero llamo la atención de que otros como el cromo, como el manganeso, el molibdeno, el níquel, etcétera, también serán necesarios. Y yo creo que lo que tendríamos también que ir diferenciando en una estrategia de país que profundice en la hoja de ruta de las materias primas minerales sostenibles, en diferenciar esto, pero no olvidar aquellos minerales que también son necesarios para la transición. Pero, en fin, ahí ya se ve que están las tierras raras, el disprosio, neodimio, praseodimio y también el niobio. En la fotovoltaica ocurre un poco lo mismo y aquí tenemos pues, otro tipo de materiales que en el caso de la fotovoltaica depende mucho del tipo de oblea que sea o de celda que tengamos, ¿no? En realidad el 95% es de silicio, bien amorfo o monocristalino, y en menor medida están las de capa delgada o fina y los de indio, galio, etcétera, que también son necesarios, pero cuyas cantidades ya porcentualmente, porque tienen menos peso, va a ser menor. Aquí tenéis el mismo esquema, una especie de árbol, de diagrama de árbol de los paneles fotovoltaicos de acuerdo con la tecnología. Y ya se ve que hay elementos que están ligados a una tecnología concreta, etc. Estos son uno de los cuadros, que los pongo únicamente a efectos ilustrativos. Se ve que en todos los casos el hormigón, el acero, el plástico y el vidrio tienen una importancia fundamental. Y lo mismo que el aluminio y el cobre, que luego veremos que son elementos o metales que se pueden caracterizar de una forma distinta a las tierras raras o a otros metales. Un poco recalcar la misma idea en las de galio, indio, selenio, etcétera, pues el indio y el galio, lógicamente, tienen su peso y ahí está en toneladas por gigavatio las cantidades que son necesarias y que están estimadas. Creo que esto es importante porque las modelizaciones y los análisis, aparte de fijarlos en escenarios macro de tendencias y decir, se van a necesitar tantos gigas en tal año a nivel global, los números que están detrás, pues yo creo que están bastante desglosados o suficientemente detallados. Hay otro tema que pongo de pasada y es el tema que la electrificación no solo vamos a tener vehículos eléctricos, cada vez vamos a tener más motores eléctricos y los motores eléctricos también son elementos que van a requerir, en este caso lo vemos ahí, tierras raras, aparte, por así decirlo, de los clásicos de aluminio, cobre, etcétera. Ya voy a terminar este apartado diciendo algo que esto es un gráfico muy conocido y muy puesto de la Agencia Internacional de la Energía, de un estudio que hizo pionero hace unos 3 años sobre el papel de los materiales minerales críticos en la transición energética, donde pone de manifiesto, también lo hacen otros estudios que mencionaré, pero pone de manifiesto que por megavatio, o sea, por unidad de potencia instalada de entre carbón, un megavatio de carbón, un megavatio nuclear, un megavatio eólico, pues las renovables necesitan específicamente por megavatio instalado más metales que el carbón o el nuclear. Cosa que a mí me extrañó, porque habiendo empezado a trabajar en una central nuclear y luego en centrales de carbón y de gas, pues la cantidad de material, pero bueno, si uno coge esa central de 400 e imagina un megavatio, pues entonces sí puede empezar a entender que en las renovables hay más minerales por megavatio que en las convencionales. Otro aspecto importante es que, dado esos escenarios y esas tendencias que yo creo que son como ineludibles en el sentido de que lo que no sabemos es si va a ser una línea recta extrapolada desde hoy hasta el año 2030 o 50, donde va a crecer la potencia, o vamos a tener sus altibajos, o va a haber una curva en forma de S o de etcétera, pero lo que sí parece claro es que la demanda de minerales y metales va a aumentar. Y aquí de nuevo viene el tema de los escenarios. Hay un estudio de Minerals for Climate Action del año 2020 del Banco Mundial, que también es junto con los de la agencia y luego los de la comisión, son estudios de referencia, en mi opinión, sobre este tema, que analiza diferentes escenarios y el Banco Mundial no se complica la vida, entre comillas, y lo que hace es coger
los escenarios bien de la Agencia Internacional de la Energía, bien de IRENA, ¿no? IRENA, sabéis que es el Instituto Internacional para Energías Renovables que tiene la sede en Bonn y que se dedica solo a promover y hacer estudios sobre renovables un poco de todo tipo y también de penetración de renovables en diferentes países. Bueno, estos son diferentes escenarios, no es el momento de entrar en los detalles, pero los pongo porque luego en los resultados aparecen. Ahí está el de las referencias tecnológicas de la agencia, está el de IRENA Renewable Map, que es ambiciosísimo y que es un poco la mayor ambición que puede haber y podríamos considerarlo como un máximo maximorum, etc. Lo que también hace este estudio es analizar las tecnologías energéticas, las que están aquí. Esto creo que es importante porque la agencia, por ejemplo, estudia determinadas tecnologías, lo mismo que hacen algunos documentos de la Comisión, mientras que este estudio del Fraunhofer que citaba es más amplio y analiza el conjunto de tecnologías no solo renovables. Pero bueno, a lo que voy es que aquí hay diferentes tecnologías, ya se ve que está en las renovables también la hidráulica, la geotérmica, incluye la nuclear, la solar con diferentes subtecnologías y la eólica bien en tierra o en mar. Y también el carbón y el gas. Bueno, también hace unas hipótesis de qué grado de penetración tendrán las diferentes tecnologías y coge unos rangos de penetración de las mismas. Y al final llega a una lista de 17 elementos, que me detendré un momento porque luego hay un cuadrante que a mí me gusta mucho y que creo que me gusta porque creo que es muy interesante, sobre el tema de los minerales o de los metales. Aquí ponemos minerales, está mal, serían metales. Bueno, figuran el aluminio, el cromo, el cobalto, el cobre, el grafito, el indio, el hierro, el plomo, el litio, manganeso, molibdeno, neodimio, níquel, plata, titanio, vanadio y zinc. ¿Por qué los leo? Porque generalmente en los debates en nuestro país y en general, pues nos tendemos a centrarnos en los minerales que son las tierras raras o que es el litio. Y digamos, desde el punto de vista de la cadena de valor y de la minería y de los recursos que tiene un país como España y de los indicios que tiene, creo que es importante no perder de vista otros minerales que quizás no son tan críticos en el sentido de la definición dada por la Comisión, pero que serán también muy importantes. Este estudio analiza dos cosas que luego llevan a este cuadrante que he mencionado. Es en qué medida un metal está solo en una tecnología. Por ejemplo, el grafito está concentrado a lo mejor en la zona de los cátodos de las baterías de ion litio, y hay otros como el cobre que están en muchas tecnologías, o sea, son más transversales. Y va haciendo, pongo esto de forma como ejemplo, pero si miráis el estudio, están para las diferentes tecnologías que analiza, pues el grado de, aquí veis para el cobre, por ejemplo, he cogido el cobre porque además en España tenemos en la faja pirítica producción de concentrados y también refino de cobre, pues la energía solar, la de concentración, la eólica, etcétera, mientras que el molibdeno pues está repartido fundamentalmente en la geotermia y en la eólica. Bueno, esto lleva a analizar las relaciones entre la cobertura de concentración y el incremento de demanda. Es decir, en qué medida vamos a tener metales que están concentrados en una tecnología, porque si necesitamos grafito sí o sí para las baterías y no es un elemento, un componente fácilmente sustituible, entonces sí que entramos en un grado de criticidad importante, aunque solo esté en las baterías de ion litio. Esto lleva el estudio a este cuadrante. Ahí tenéis en la parte superior izquierda el grafito, que ya lo he comentado, que sería un elemento concentrado en una determinada tecnología y cuya demanda respecto al valor actual, luego veremos cifras que varían de los millones de toneladas a los miles de toneladas, dependiendo del metal, pues que aumentará muchísimo, aunque luego en valor absoluto, por ejemplo, no va a llegar ni por asomo a lo que es hoy el mercado mundial de cobre, por ejemplo. Y hay otros, a la derecha sería el otro ejemplo extremo que hemos ido mencionando, que sería el cobre. Entonces, la cuestión aquí, para mí, es que debemos de prestar atención a todos en una estrategia de país, independientemente de que hay algunos que estén más concentrados que otros en determinadas tecnologías. El tema de demanda es también importante. Hay que distinguir
la demanda relativa de la demanda en valor absoluto. Y ahí tenéis los valores, por ejemplo, pues del grafito, el litio, el cobalto, que en términos porcentuales aumentarán mucho, pero sin embargo en términos absolutos no tienen nada que ver con el incremento que lo veis a la derecha, por ejemplo, del aluminio, del grafito, etc. Estos dos conceptos, lo que aumenta en valor absoluto y en valor relativo, también es importante. Como sabéis, la Comisión apuesta claramente por la economía circular y en ocasiones incluso la hoja de ruta de las materias primas sostenibles, pues dice, bueno, pongamos el énfasis en lo circular, bien, pero lo circular, y luego mencionaré una cosa, en la cadena de valor no nos va a arreglar en 5 o 10 años la solución. Si la demanda aumenta en los rangos que estamos diciendo, vamos a necesitar materias primas nuevas y minería y metalurgia para nuevos metales. De todas formas, en este estudio se hace unas hipótesis del material que al final de la vida útil de un producto se recicla. Ahí tenéis, por ejemplo, el aluminio, que está entre el 40 y el 70%, por ejemplo, una lanza de aluminio, de las tasas de concentración recicladas, es decir, qué porcentaje de componente reciclado entra en la producción de un componente o de un equipo. Estos valores los tiene en cuenta el estudio, por lo que no se puede decir que realmente las demandas van a estar sesgadas en este sentido. Bien, ya voy un poco terminando esta parte y saco este gráfico, esta figura, esta tabla, que es del estudio de Fraunhofer y de la Agencia Alemana de Materias Primas Minerales. Realmente lo que quiero mostrar aquí es que cuando estamos analizando la demanda de minerales y metales para la transición energética, corremos el riesgo de no prestar atención a que hay metales que se utilizan mucho en otro tipo de usos. Pongamos el cobre, el litio, que se utiliza mucho en otro tipo de usos que no son las baterías, el grafito. Es decir, que cuando hablemos luego de la cadena de valor y de las conclusiones que podamos sacar o reflexiones respecto a nuestro caso en España, tenemos que tener en cuenta que no solo va a haber un impulso por los metales para la transición, sino que habrá como un fondo de crecimiento necesario para utilizar esos metales en multitud de otras aplicaciones. Esto está sacado del estudio del Fraunhofer y realmente ahí veis pues aleaciones ligeras, temas de aviación, de defensa, de captura y almacenamiento de CO2, etc. Bien, con todo eso, al final, el panorama es de crecimiento. Evidentemente, ese crecimiento tiene esos supuestos detrás y de ahí que empiecen a diverger bastante a medida que pasan los años en las estimaciones de futuro la demanda. Este gráfico, por cierto, está hecho, según el documento del Banco Mundial, para los 17 elementos que he puesto en la tabla y que son los que el Banco Mundial analiza. Ya se ve que si vamos a una penetración fortísima de renovables, el crecimiento será mucho mayor en esa demanda de minerales o puede quedarse, ya veis la línea de abajo, que es prácticamente horizontal, tiene un gradiente muy suave hasta el 2040 y luego crece algo. Ese sería el escenario donde básicamente las energías fósiles siguen teniendo su peso, se resisten a morir o a apartarse y las renovables no penetran con el grado que se esperaba. Muy rápidamente, estos datos están sacados del Banco Mundial, pero los he puesto yo así para mostrar un poco la idea de las cantidades relativas. Porque hay veces donde vemos que a lo mejor se necesitan 50 toneladas o 100.000 toneladas acumuladas y dices, pues perdón, eso no tampoco tiene tanta importancia. Bueno, tiene importancia en la medida en que no es lo mismo un mercado del hierro de 1.200 millones de toneladas al año que del aluminio de 60 o del cobre de 21 o del niobio incluso de 2,3 o del grafito que es casi 1 millón. O sea, he puesto una columna de la derecha en miles de toneladas, pero ya se ve, por ejemplo, el molibdeno y el cobalto, que tanto hablamos, está dentro del rango de los miles de toneladas entre los 3 primeros, ¿no? Y ya se ve ahí que, por ejemplo, el litio es también importante, pero no llega a las 100.000 toneladas, ¿no? Y el indio, que hemos visto antes, que para cierto tipo de tecnología fotovoltaica será necesaria, pues a nivel global tiene una producción muy baja. Estos son datos del año 18 sacados del documento del Banco Mundial.
Bien, el enfoque de la Agencia Internacional de la Energía incide en la necesidad de nuevas potencias de crecimiento y también del crecimiento relativo. Y de ahí vuelven a salir los sospechosos habituales, el litio, el grafito, el cobalto y también el níquel, por ejemplo. Nuevo, la agencia también considera unas tasas de reciclaje. El litio, por ejemplo, tiene unas tasas de reciclaje ahora bajísimas, del 1%, del 2%, y luego lo veremos si nos da tiempo, pues hay estudios que muestran que entre 10 años se podría llegar a una tasa del 10%, etcétera. El que más se recicla desde el punto de vista de los metales puestos aquí es el oro y el platino, el paladio y el níquel, pero hay otros que tienen incluso el cobre, que es uno que tiene fama de reciclaje, pues es el 40 y pico %. La agencia saca también una lista de minerales que considera claves para la transición energética, y pongo esto un poco para completar el panorama y no centrarme solo en una fuente de estudios. Pero ya veis aquí que los minerales en los que él considera este estudio que hay que centrarse es el cobalto, el cobre, que curiosamente no es una tierra rara, el litio, el níquel y también las tierras raras. Bien, he puesto aquí en una tabla periódica, he hecho un ejercicio de poner con cuadraditos y círculos lo que, de acuerdo con los diferentes estudios, serían los elementos o los metales necesarios para la transición. Veis que aparte del litio, que está ahí el 3, pues está el aluminio, el silicio, el titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, molibdeno, y luego ya si vamos a la línea de los lantánidos y de las tierras raras, pues el praseodimio, neodimio, terbio y disprosio. Bueno, pongo esto para mostrar, no quisiera cansar, pero que hay una multitud de elementos y de metales necesarios para la transición. No vamos a hablar, tengo algún gráfico, pero si no ya no llegaba por la exposición que quiero hacer. Hay un tema importante cuando hablemos de materias críticas y de cuellos de botella, que es el tema de los costes y de los precios de los metales. Y simplemente pongo esto porque esto lo saqué de una revista de ingeniería y me parece muy ilustrativo, porque en diferentes colores aquí no se refiere al precio sino al coste. Va poniendo un poco metales que tienen un coste relativo mayor que otro, ¿no? En términos absolutos. Con esto quiero decir que, por un lado, cuando hablemos de materias críticas, hay un riesgo de falta de suministro, de cuello de botella, de retrasos. Y por otro, como economista que soy, creo que funcionarán los precios y que al final un resultado es que, aunque no haya discontinuidad en el suministro, la transición energética y los equipos serán igual más caros de lo que pensamos. Bien, paso un poco por encima porque también, como hay alumnos de la escuela, creo que también puede ser interesante para que perciban un poco el tipo de fuentes y de documentos que creo que son de interés ojear o mirar. Este es de un informe de la comisión, donde calcula la demanda, por ejemplo, para la generación eólica en un año y dice cuánto crecerá al 2030 y el 2050. No nos vamos a entretener, pero ahí tenéis una lista de los elementos o de los componentes, desde el hormigón al cadmio, al galio, etcétera, y luego en unos gráficos el crecimiento global o de los materiales más estructurales y de otros materiales específicos. Este es el cuadro que he ido haciendo con un poco de calma, cogiendo los datos del caso de España y de la demanda en el año 2020, o sea, de la potencia instalada, de la potencia al 2030, que está bastante definida en el PNIEC, tanto para fotovoltaica como para eólica, y del incremento acumulado en el decenio en el que estamos, y del 20 al 50, o sea, al año de la neutralidad climática. ¿A dónde quiero parar? Ir a llegar. Pues que si miramos las cantidades en términos absolutos, por ejemplo, cojamos la columna del incremento acumulado del 50-20, pues se ve que plata, por ejemplo, que necesita 8 toneladas por gigavatio, a pesar de todo, en términos acumulados para España, serían 291 toneladas. De cadmio, 700. De telurio, casi 800. El silicio, 10.000, incluso. O sea, un material que está por todos los sitios en las plantas fotovoltaicas, las cantidades no parecen. Por eso puse antes las cantidades
de los mercados mundiales, y por eso también creo que hay que llamar la atención de que creo que corremos un riesgo en las políticas, y a veces veo cosas de este estilo, cuando decir, bueno, como es una cantidad menor, bueno, pues España que lo compre o que lo traiga de otro sitio. Yo creo que esto debemos de tenerlo en cuenta. Bueno, he hecho lo mismo y no me voy a entretener para bueno, ahora estoy aquí. Para la fotovoltaica, iba a toda velocidad, pero me he acelerado. O sea que, a ver, perdona. Yo creo que ya puedo ahora. Bueno, no me entretengo ya más sobre esto. Ahí me quedan dos apartados más intencionadamente. Ya he dicho al principio que el punto 5, que me parece importante, además que puede ser motivo de debate, se trata de enfoques y estrategias para asegurar los suministros. Y aparte de hablar de la hoja de ruta en España, pues he mirado varias referencias de Estados Unidos, de Alemania y de la propia Comisión Europea, lógicamente, sobre estos enfoques y estrategias, y me gustaría tratarlo en la clase de los vehículos eléctricos, que creo que podemos tener un poco más de tiempo una vez pasada por esta panorámica general de hoy. Sí, me gustaría ahora incidir en dos cosas. En hacer una referencia a España y sobre todo incidir en la cadena de valor o en la cadena de suministros. Bueno, la cadena de suministro pues está aquí ilustrada para un caso muy sencillo, que es las aplicaciones de vehículos eléctricos. Los materiales, que aquí serían las materias primas minerales, son las que ya hemos comentado repetidamente. Los componentes de la celda de la batería serían el cátodo, el ánodo, los separadores, el electrolito. Esto parece así una cosa de perogrullo, pero luego cuando hablemos de la cadena de valor veremos que tiene su enjundia, en mi opinión. Y luego las celdas que pueden ser con mayor peso en el cátodo, con mayor peso de cobalto o menos cobalto. Se va a tratar de incorporar más níquel, que aparentemente es un metal menos conflictivo o de menos territorios en conflicto, y lo veremos en la próxima clase, que hablaremos más de las tecnologías, de los pesos que tienen los metales en los diferentes tipos de baterías. Y al final llegamos a la batería, que es un componente de un equipo, que es el vehículo eléctrico. Todo esto está muy relacionado con la minería. Esto es de un artículo de SPI, de la Torre y mío en Economía Industrial, de hace, me parece que hace ya 3 o 4 años, que nos pidieron que hablásemos del tema de los materiales para los vehículos eléctricos y de los metales. Bueno, este gráfico trata de reflejar para un ingeniero de minas, pues puede ser muy básico, pero digamos se trata de que hay que pensar en el stock natural, en la geología, en la minería, en la explotación, en las plantas de preparación, o sea, la concentración de menas, que se llevaba la asignatura que yo estudié cuando estudié minas, y en la metalurgia de esos concentrados. Y luego las primeras transformaciones de metal. Es decir, que ¿por qué pongo este esquema? Porque me parece que afortunadamente está cada vez más en el debate y en la opinión pública y sobre todo en los policy makers, que se dice en inglés, pues esta idea de que, bueno, si tenemos una fábrica de baterías, ya está. Entonces yo creo que el análisis que estamos haciendo aquí muestra que nos interesa ir un poco más arriba, aguas arriba. Y esto es lo que yo quiero mostrar aquí. Bueno, por materias primas minerales, realmente son los minerales que tienen una composición química definida, y los metales ya hemos visto lo que son. Y esto está pensado para otra charla que di en la Escuela de Almadén, de una forma más de divulgación, pero realmente hay que pensar que hay toda una fase desde que tenemos un concentrado o un mineral hasta que sacamos el metal. Y esa es una fase de la metalurgia que tampoco debemos olvidar, y donde hay mucha tecnología, hay mucha digitalización, hay mucha ingeniería, y cada vez más. Bien, la Comisión Europea analiza esta cadena de valor desde las materias primas minerales, lo que llama materiales procesados. En otros documentos, no de la Comisión, también habla de metallurgy, pero aquí generalmente se habla de processing, refining, etcétera, y no la expresión clásica habitual
para los que tenemos cierta edad, por lo menos. Luego vienen los componentes, que sería pues una celda fotovoltaica y el equipo, que podía ser el módulo o el panel fotovoltaico. La comisión hace análisis, que el próximo día entraremos en ellos, del riesgo, de los orígenes y del grado de concentración, que volveré sobre ello cuando hablemos de las estrategias. Pero centrémonos un momento en el tema de la cadena de valor. Esto está sacado de un documento muy interesante, recientísimo, de enero de este año, de Transport and Environment. Bueno, la fuente que tengo ahí está mal, no me ha dado tiempo a cambiarla esta mañana. ¿A dónde voy? Si os fijáis en la parte superior, esto, aunque se refiere a baterías, creo que es muy ilustrativo. Y está sacado de un documento de Estados Unidos. Considera los minerales básicos para una batería: el litio, el cobalto, el níquel y el grafito. Y el grafito, que forma parte, junto con el cobalto y el níquel, del cátodo. Esos materiales hay que extraerlos en minería y hay que procesarlos, es decir, tienen que tener un tratamiento metalúrgico. Y luego hay que montarlos, etcétera, para llegar al producto final. ¿Qué es lo que pasa? En este estudio al que me acabo de referir, de Transport and Environment, hay una reacción europea a la dependencia de China de materias primas, de tierras raras, etcétera. Y hay un objetivo de que el 100% de las baterías para los vehículos eléctricos que se produzcan en Europa sean construidos en Europa. Y también que se construyan al menos un 60 y pico % de los cátodos y de litio ya para emplear directamente en la celda. Y las tasas de reciclado, que supone que podrán aumentar, pero en el 2030, creo que es la fecha, pues llega a un 7-10%, 7-6%. Del 2% de litio que estamos ahora, del 1-2. Es decir, que la filosofía de la economía circular del reciclaje es ineludible, quiero decir que es una tendencia clara y que iremos a ella y que estamos en ella, pero que tardará. Esto es un mapa de este informe de la producción de batería en Europa de baterías en 2027. Y si uno mira la prensa en el país, en nuestro país, quiero decir, realmente el énfasis está en que todas las comunidades autónomas quieren tener una fábrica de baterías y los fabricantes de automóviles quieren una fábrica de baterías, pero se habla poco de construir cátodos o se habla poco de tener la minería de litio al lado o en el territorio. En España, que puede servir a otros países de la Unión Europea o cercano dentro de la comunidad autónoma del país. Y realmente, ese desglose de la cadena de valor, encontré precisamente hoy este gráfico que creo que es interesantísimo, porque va de los metales, litio, manganeso, grafito, los cátodos, los ánodos, la capacidad de producción de celdas, las aplicaciones y el reciclaje. Y fijaros en la parte superior que la cadena de valor va de las materias primas minerales, de los raw materials, a lo que llaman materiales activos, que sería la fabricación del cátodo, a la fabricación de baterías, a la integración o el ensamblaje o el montaje de la batería y al reciclado. Esto es el mapa de la situación más o menos actual del gris sería donde hay minería de litio, minería en Europa. En España hay 2 y luego me referiré que tenemos más posibilidades. Por tanto, afortunadamente, yo creo que un gráfico como este hace 2 años sería impensable, que nadie pensase en él o que lo hiciese, y hoy ya empieza a entrar la minería dentro del análisis de la cadena de suministro. Bien, fijémonos ahora un momento en España, aunque sea de una pincelada. Este es un mapa de Europa de uno de los documentos de comunicación de la Comisión y los puntitos tratan de reflejar donde hay minería o donde hay posibilidades o no sé si indicios, pero de minerales relacionados con la transición. Ahí veis que Portugal es afortunado y España tiene una serie de puntos que ahora veremos. Este es un plano de España. Yo he buscado bastante y espero no haberme equivocado con documentos buscando en el geológico y minero de informes de los indicios de minerales y metales para la transición en España. Yo me acuerdo que hace muchos años
Antonio Canseco, que está aquí, pues había unos informes estupendos de la investigación en minería, por ejemplo, de carbón o de otros metales, ¿no? Hace 20, 30 años. En la próxima clase hablaremos un poco de ello. Ahora realmente creo que tenemos una brecha importante, que es conocer más lo que tenemos, no solo lo que producimos, sino lo que tenemos. Este plano está sacado del documento de la hoja de ruta de las materias primas sostenibles, pero como veis aquí aparece el wolframio, el tungsteno, el cobre, el oro, la plata, pero no aparecen elementos que son muy necesarios. Hay indicios de grafito, se dice que no tienen viabilidad, pero bueno, parece que los ha habido y ha habido explotaciones, etcétera. Realmente este es un plano de la situación de explotación. Y esto es de un artículo publicado en un suplemento de negocios, donde ya aparecen indicios de otras. Veis que Portugal, Galicia, Extremadura, pues tiene un grado de concentración importante, pero afortunadamente ya ahí aparecen con unos puntos de colores el litio, el cobalto, el níquel cobalto, el estaño, el wolframio, etc. Es un cuadro que no lo he podido porque mis habilidades con preparar presentaciones no son todo lo que quisiera, ¿eh? Pero este es un cuadro que saldrá en un estudio que estamos haciendo entre casi 10 autores, donde participa Carlos López Jimeno y otros profesores. Bueno, ahora se me va el nombre, curioso. Y donde... Juan Herrera, perdón, oye, discúlpame, debe de ser cosa de la Daya, una cosa tan básica. Y donde hemos hecho un esfuerzo a partir de los datos que hay de diferentes informaciones publicadas, entre ellos el propio SPI, que es también coautor del documento, de cuál es la situación. Y España tiene, no se ve ahí, pero tenemos producción de cobre, de wolframio, de zinc, de plomo, de níquel. Pero cuando uno va analizando la situación de las minas, están en diferentes situaciones de desarrollo, algunas suspendidas, tenemos posibilidades de tierras raras, etc. Bueno, este cuadro trata de poner de una forma lo más objetiva posible y con la información disponible esta realidad. Y lo que tratamos de apuntar aquí es que la realidad minera, aparte de la tradición minera que tenga España, pues está ahí y creo que debemos de aprovecharla. Bueno, el tema de enfoques lo dejo para la próxima clase y el tema incluso de reflexiones, todo este tema es de Estados Unidos y de Europa. De las reflexiones finales quizás mencionaré las que se refieren al tema de hoy. Bueno, yo creo que la demanda de materias primas minerales crecerá fuertemente, independientemente del escenario, consecuencia tanto de la transición energética como la de la digitalización. Y lo anterior es ya teniendo en cuenta, como he tratado de ir mostrando, las tasas de reciclado y la aparición de materiales sustitutivos, sobre el que hablaremos más sobre las pilas y baterías en la próxima clase. Yo creo que se reconoce la importancia estratégica de ciertos minerales, dada la criticidad y la necesidad, y por tanto creo que tenemos que tener claro y creo que hay que incidir ante la sociedad y ante la administración, que ya hay una conciencia significativa en estos momentos, pero quizás que se puede ahondar en ella, desde la exploración e investigación minera a la minería, el laboreo y la metalurgia, y por supuesto la fabricación de componentes y equipo, que de alguna manera eso ya va de suave, porque la política y los fabricantes de automóviles, por ejemplo, pues lo están repitiendo casi todos los días. En la estrategia de suministro, la producción en España y en Europa es un factor que contribuye a la seguridad. Si lo tenemos en España y al menos en Europa, realmente eso va a contribuir a la seguridad de suministro, aparte de otras políticas de diversificación de suministro o de inversiones en minas de fuera, etc. Pero creo que es esencial trasladar a la sociedad la necesidad de estas materias primas minerales, y nos topamos aquí con el tema de aceptación social, que yo creo que a veces es el huevo, el chicken and egg, ¿no? O sea, si no se hace una difusión de estos temas y mayor transparencia, pues es difícil que se acepte, y si ante las dificultades no hay una política decidida, pues entonces retrocedemos, pero no cabe duda de que este es un reto.
Para mí, estas estrategias de hoja de ruta son un avance importantísimo. El hecho de que hay 70, 80 páginas menos, ¿no?, que reflejen este asunto es importante, pero como trataré de mostrar luego cuando haga unas reflexiones sobre las estrategias de otros países, creo que debemos de implementar acciones concretas y de proponer cosas concretas. Y luego, bueno, pues este estudio que he mencionado de la Real Academia de Ingeniería y de la Conferencia de Directores de Escuelas de Minas de España, que espero que vea la luz ya finalmente en un plazo de unas 6 semanas, pues creo que tenemos ahí una serie de recomendaciones que espero que se difundan y que sirvan para que España tenga un suministro de materias primas para la transición más fiable. Con esto, aunque he ido a toda prisa, espero haber dado una panorámica del asunto, no haberos aburrido y, bueno, yo suelo poner bastantes transparencias, pero con la idea de dar una idea, valga la redundancia, de qué tenemos y sobre todo de dónde podéis consultar o mirar más cosas o contrastar y reflexionar sobre el asunto. Y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención.